la dinámica y se pudo escuchar el Puyo. La gente, que hay mucha gente de Ambato, mucha gente de otros lugares que no conoce la dinámica, les cuento brevemente. Vamos a escuchar la historia de Abraham Friedman, nuestro querido socio y amigo, y una vez que termine él con su relato, vamos a poder hacerle todas las preguntas y comentarios y saludos pertinentes. Antes de empezar, me gustaría darle la palabra a nuestro presidente, Daniel Lesch. Buenas noches para todos. Nuevamente es una alegría estar un miércoles con amigos, con familia. Bienvenidos todos. Este es uno de los momentos más esperados de la semana por la comunidad. Es el programa de gran éxito los miércoles y hoy agradecerle mucho a Abraham. Estamos muy contentos de que hayas aceptado. Siempre aprovechamos estos momentos para compartir historias, anécdotas y, ¿por qué no?, conocer un poco más de cada una de las familias. Gracias a todos por estar presentes, por compartir y por apoyar las actividades de la comunidad. Adelante, Abraham, te dejo la palabra y vamos a estar muy atentos. Yo, mientras comparto pantalla, Abraham, te pido que vuelvas a conectar tu micrófono, así te escuchamos bien. No se te escucha, Abraham. Perdón, Abraham. No se te escucha, tenés que reactivar el audio. ¿Está bien ahí? ¿Aló? Ahora sí. ¿Sí? Ahora se escucha perfecto. Ya, bueno. A ver, les quiero contar un poco la historia de la familia y en algún momento por ahí les hago referencia sobre de dónde viene el nombre de Puyo que aparece en el computador y toda la... En primer lugar, les cuento un poquito de historia. Rumania tiene un territorio de 237.000 kilómetros cuadrados y está localizado en el sureste de Europa. Limita al norte con Ucrania, con Moldavia, con el Mar Negro, y en el sur con Bulgaria, con Serbia, y al oeste con Hungría. La región de donde provienen mis padres es la región de Transilvania, o antiguamente conocido como Dacia, y de la cual es una región que siempre estuvo cambiando constantemente en tamaño y tenía partes que hoy son de Moldavia, Transnistria, partes de Bulgaria, partes de Ucrania. Y hay algunas regiones que se destacaban también, como la Bucovina y Besarabia, que son regiones de donde vinieron muchos de los miembros de nuestra comunidad. Durante la historia de Rumanía, la región sufrió decenas de invasiones de los godos, de los carpos, de los indoeuropeos, de los hunos, de los romanos, turcos, algunas tribus eslavas. Y en la época del Imperio Austrohúngaro también hubo una migración también de alemanes que vinieron de Sajonia. Les cuento esto porque la consecuencia de todas estas invasiones y de los cambios de territorio llevó a que muchas poblaciones pequeñas hayan quedado con ciertas singularidades. Tanto así que la gente la gente que después vivía en esas regiones mantenía por lo menos el idioma de sus antepasados. La región de donde vienen mis padres, de Transilvania,
que quiere decir detrás de la selva, y se refiere a los bosques que quedan por debajo de los montes Cárpatos. La región, fuera de ser conocida por el nombre de Transilvania, también era conocida sobre todo por el famoso Drácula, que es el personaje que proviene de la novela escrita por Bram Stoker. Pero este se inspiró en la historia de Vlad Tepes, que era un sanguinario al que le dieron por llamar Vlad Draculea o Vlad Tepes. Mi familia tiene, tanto de parte de mi padre como de mi madre, viene de un pequeño pueblo que se llama Rona de Sus. Había tres pueblos muy cercanos del uno al otro. El uno que era Rona de Sus, donde había una influencia checa, rusa y húngara, y los otros dos pueblos era Rona Sec o Costiu, con una población mayoritariamente de origen húngaro, y después Rona de Jos, que quiere decir Rona de abajo. Entonces, les paso a contar de dónde proviene primero mi madre. Te ruego la foto número 1. Ya, mi bisabuelo Itzig Pasternak, no se sabe, no se sabe mucho de él porque todos los registros han desaparecido y solo se sabe que viajaba constantemente, sobre todo a Polonia. Y más que todo, lo que hacía es desaparecía cada vez que mi abuela quedaba encinta. Como llegaron a tener 6 hijos, quiere decir que casi nunca estaba en la casa. Solo se sabe que en algún momento él se volvió a casar con una señora llamada Hanny Grun, pero no se sabe si para esa época mi bisabuela ya había fallecido o se encontraba divorciada de él. Al lado está la foto de mi bisabuela Brima Steinmetz, que era una linda mujer campesina, originaria de Rona de Sus, y siempre aparecía con una mirada dulce y una sonrisa en los labios. Ella tenía una casa sencilla con un terreno más o menos grande a la entrada del pueblo y prácticamente crió sola a sus 6 hijos, sobre todo con lo que producía y lo poco que vendían a terceros, que eran maíz, papas, un poco de verduras, leche. Hay, solamente tengo 2 fotos de los hijos mayores de mis bisabuelos. El uno es Shlomo Shoil, que en algún momento se fue a vivir a la ciudad de Shomio y ahí se desempeñaba como shames de la iglesia, de la sinagoga. Y bueno, adquirió una buena posición económica y ayudaba frecuentemente a la familia. Este Shlomo Shoil tuvo 6 hijos, uno de los cuales después fue muy importante para nuestra familia y le mencionaré más tarde. La próxima foto es otro de los hijos de mis bisabuelos, es Yeshua, y él, digamos, más bien conocí más tarde a uno de los hijos de él, que el nombre de él era Abraham y llegó a ser rabino de las tropas estadounidenses judías. Después la siguiente foto es de mi abuelo. Mi abuelo Abraham Pasternak era el menor de los hijos varones y él nació en Rona de Sus en 1885. Para 1921, él se trasladó con su familia a vivir en la ciudad de Siget y se desempeñaba como profesor en la yeshiva de la ciudad. Hay una foto de la yeshiva donde la que sigue es la clase donde que mi abuelo daba clases. Mi abuelo era un
docto en idiomas. Es una costumbre que se arraigó después en toda la familia. Él hablaba fluentemente, obviamente, rumano, yiddish, hebreo, alemán, ruso, francés. Su sueldo como profesor no era ninguna gran cosa, así que sus hijos se criaron con una vida bastante austera. Después, por parte de mis bisabuelos Ruf, la siguiente, bueno, no de ellos no tengo una foto. Mis bisabuelos Ruf eran Herschmeilo Ruf y Ides Adler. Ellos eran originarios de Königsberg, que es el campo del rey traducido, en la República, lo que es hoy la República Checa. Estos bisabuelos tenían en la ciudad una carnicería y un restaurante en Königsberg. Los Pasternak, los Rupp, perdón, tuvieron 7 hijos y que eran 4 mujeres y 3 hombres. Lastimosamente no existen fotos o mucha referencia de ellos. La que está en la foto es mi abuela Zlata Rupp. Ella nació en Königsberg en 1988 y realmente se sabe muy poco de ella, ya que falleció en Siget en el año de 1935, apenas de 46 años. Los hijos mayores, o sea, mis tíos, no contaban mucho de ella y los demás eran demasiado jóvenes, así que tampoco tenían una gran cantidad de recuerdos. Aquí hay unas fotos de mi madre en la casa de su abuela en Rono de Sus en 1937. Me parece que ahí las que sigue está también en el año 39, 4 de las hermanas, eran 5, donde está mi tía Irene, que después más tarde estaba casada con Saúl Sordan, perdón, con Jan, mi tía Herminia, que estaba casada con Saúl Sordan, mi tía Rosa, que estaba casada después con Elías Sordan, y mi madre. No sé si hay otra foto de las hermanas, creo. Creo que no. Hay una foto siguiente. ¿Cómo se llaman? Hay una foto, es una foto donde que aparece el que después fue tío mío, Saúl Sordan. Él era también de la región de Rona de Sus. Y la foto en la que él aparece ahí es cuando estaba peleando de partisano en la época de la Segunda Guerra Mundial. Después tengo la historia de los bisabuelos Friedman, si me hace el favor, el próximo. Esta es la casa de mis bisabuelos Friedman, también ahí en Rona de Sus. Es una casa que existió tal como está ahí ahora, hasta esta foto está tomada más o menos hace unos 10, 15 años. O sea, se mantuvo la casa. De los Friedman, los bisabuelos se conoce que fueron Ezequiel Friedman y Shure Katz, Ezequiel y Shure Katz, perdón, que son los padres de mi abuelo Moishe Yankel y vivían en Rona de Sus. Al fallecer Ezequiel, mi bisabuela se casó nuevamente con un señor de apellido Fligman, quien adoptó a los 3 hijos que tenían. Mi abuelo Moishe Yankel, él nació en el año de 1872 y durante la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, Moishe Yankel estuvo en el ejército húngaro acantonado en Rumanía, en la ciudad de Ploiești. Con la desorganización que existía en los años posguerra, en algún momento el apellido Fligman le cambiaron a Friedman,
Así que quedó el apellido Friedman para la familia. Mi abuelo, después de la guerra, de la Primera Guerra, mientras su mujer se quedó en Rona de Sus, él fue a trabajar primero en Siget, después en otros pueblos, y trabajaba siempre en un aserradero, y cambiaba de aserradero a aserradero porque nunca le pagaban. Entonces, cada vez iba pasando y alejándose más de la ciudad hasta que en algún momento llegó a trabajar en la frontera con Hungría. Y ahí estuvo casi un año porque le engañaban que ya le van a pagar, que ya le van a pagar, hasta que llegó alguna vez un buen día en que le pagaron y con la inflación que había le dieron una maleta llena de billetes. Entonces agarró su maleta llena de billetes y se regresó a Rona de Sus. En cuanto llegó al pueblo, fueron a la panadería toda la familia. Fueron a la panadería, entregó la maleta llena de dinero y lo único que consiguió por toda la maleta, por todo su trabajo de tantos años, fueron 2 panes. Así que esa fue la historia de mi abuelo. Después, una vez en Rona de Sus, él comenzó a trabajar en el campo y tenía un par de bueyes con los que hacía trabajos de arar la tierra para los vecinos. Más tarde, después, cuando ya no podía físicamente trabajar en eso, compró una carreta y lo que hacía era hacer trabajos de transporte para terceros. Hay una foto donde que está mi padre con sus padres, digamos, mi padre con mis abuelos. Esto es en el año de 1938. De mi abuela, que era Toive Schneider, era una mujer campesina nacida en Rona de Sus mismo, y era una mujer extraordinaria que prácticamente con lo poco que podía hacer, consiguió criar a sus 3 hijos, 2 mujeres y mi padre, y tuvo que valerse por sí sola para criarles a ellos porque no tenía a su esposa. Nunca escatimó un esfuerzo y lo que hacía era cosechar un poco de lo que podían sembrar y eso vendía. Entre otras cosas, se dedicaba a deshacer las plumas de ganso que vendían para la gente que hacía edredones y almohadas y esas cosas. Bueno, después está mi padre. Perdón, voy a hablar primero de mi madre Margarita. Ella nació en 1920 y apenas cuando tenía 1 año de edad fueron a vivir a la ciudad de Siget. Después de los obligatorios años de escuela primaria, ya les tocó a todas las hijas mujeres salir a aprender un oficio de costurera, que no había otra cosa que hacer. Y toda la instrucción posterior que recibieron o algo que podían aprender se debió prácticamente a mi abuelo que tenía de profesión profesor y obviamente les enseñaba en casa todo lo que llegaron a saber en ese tiempo. Mi padre, Manuel Friedman, él nació el 1 de octubre de 1912 en Rona de Sus. La niñez estaba marcada por la obligada ausencia del padre y obviamente una cantidad enorme de privaciones. Cuando tenía unos 8 años de edad, iba con su madre por la noche al río a pescar, ahí sacaban unos cuantos peces chiquititos y al día siguiente iba mi abuela a venderles en el mercado.
Él asistió a la escuela en Rona, y cuando tenía 12 años, en vista de la precaria situación en la que tenía en la casa, se fue a vivir por un par de años en la ciudad de Siger. En la ciudad de Siger, ahí vivía una hermana mayor. Luego regresó él a Rona después de terminar el colegio y fue a aprender el oficio de mecánico en el pueblo vecino, en Rona Seco, en Costiú. Era tal la pobreza que tenían en ese tiempo que para poder sobrevivir durante ese periodo, mi abuela fue a conseguir en Rona Seco a 3 familias judías para que cada una de ellas le regale a su hijo un día de comida. Los otros días su alimentación consistía en cualquier plato que podían preparar con lo poco que sacaban del terreno, un poco de maíz, arvejas y cosas por el estilo. Pero la mayor parte de lo que conseguían era que sembraban cebollas, y entonces para vender las cebollas cortaban los tallos, y con los tallos lo que hacían era una gran sopa de tallos de cebolla, y eso era la famosa comida que tenían cada momento. Cuando mi padre tenía un poquito más de 16 años, él salió de Rona y fue a trabajar en una ciudad llamada Cluj, que es también conocida como Kolozsvár o Klausenburg. Obviamente, como no tenía dinero para ir hasta allá, se jaló los 200 kilómetros a pie hasta llegar a esa ciudad. Una vez en Cluj, eh, eh, fue a trabajar en un molino, reparando el molino, reparando molinos. Pero debe haber sido muy bueno en su profesión, porque en un par de años ya le habían encargado todo el mantenimiento de la maquinaria del molino. Ahí mi padre estuvo allá en Cluj hasta 1936. Él constantemente le escribía, hay una foto de mi padre en el ejército, es cuando estaba en el ejército rumano. Él constantemente le escribía cartas a su madre, pero muy rara vez tenía respuesta, por una razón muy simple: mi abuela no sabía ni leer ni escribir. Entonces ella le llevaba las cartas a una vecina para que le dé leyendo las cartas. Y la vecina siempre argumentaba: sí, la letra está mala, no sabe escribir, no se entiende bien y todas esas cosas. A fin de cuentas pasaron, qué sé yo, casi 2 años, donde que mi abuela vivía con ese cuento, hasta que de pronto pudo averiguar que la vecina también era tan ignorante como ella, que tampoco sabía ni leer ni escribir. En 1939, Alemania invadió y anexó Checoslovaquia, y crean un problema con Rusia, y obviamente con algunos de los países vecinos se crea una tensión. Y mi padre es incorporado al ejército nuevamente por segunda vez en abril de 1939. Esta vez él estuvo estacionado en la región de Besarabia, que es hoy día la República de Moldavia. Una vez pasado esa época, regresó a su trabajo, pero en 1941 otra vez le llamaron al ejército, y esta vez estuvo en el ejército húngaro, que estaba estacionado en la ciudad de Stanislav. Así que siempre estuvo interrumpido su vida con estas llamadas al ejército. Después vienen los años de la guerra. A finales de 1943,
los húngaros tomaron como prisioneros a todos los jóvenes judíos que estaban por ahí, los que estaban en el ejército, los que estaban trabajando en el campo y todo lo demás. Y les llevaron a un campo de concentración donde que formaron un batallón de trabajos forzados. Y los llevaban de lado a lado, sobre todo estar haciendo reparación. Escogieron a la gente que tenía alguna profesión. Y a esta gente le estaban llevando de lado a lado a hacer trabajos, a reparar lo que eran las estaciones de tren, o estaciones industriales o lugares industriales. Y les llevaban de lado a lado. Mi padre con este batallón de trabajos forzados fue a parar en Hungría, fue a parar en Austria, en Polonia, en Checoslovaquia, hasta en Ucrania. Al último, cuando en el año 1945 fueron liberados por los rusos. Con relación a mi madre, unos días después de la fiesta de Pesaj, llegaron los húngaros de madrugada y sacaron de la casa a los que estaban ahí, que era mi abuelo Abraham, a mi madre Margarita y a mi tía Rosa. Y les transportaron primerito a Auschwitz. En Auschwitz les separaron de su padre y pusieron a las dos mujeres a trabajar en trabajos forzados. Más tarde fueron llevadas las dos al campo de concentración en Kristianstad, donde les tenían puliendo granadas que estaban ya listas, que estaban cargadas. Cuando empezaron los rumores de que las tropas rusas se estaban acercando, trasladaron a todos los prisioneros de Kristianstad, les llevaron al campo de Bergen-Belsen. Y ahí igualmente les tenían realizando trabajos forzados. Ahí estuvo un tiempo de 2 meses más o menos. De este campo de Bergen-Belsen les liberaron a mi madre y a mi tía las tropas inglesas. Y claro, les encontraron totalmente desnutridas, con tifoidea, llenas de piojos, con ronchas en todo el cuerpo. Cuando fueron liberadas, apenas pesaban 20 kilos. En ese estado se les encontró. De mis otros tíos, puedo contar rapidito, la mayor de las hermanas de Herminia, en tiempos de la guerra, huyó a Hungría y ahí vivía escondida con una familia. Después en esa familia también fue a parar la hermana Irene y finalmente mi tío Germán. A Irene, no sé, estaba ahí en Budapest y algún día se le ocurrió que ella tiene que averiguar a dónde fue a parar su padre. Entonces salió a la calle y obviamente le cogieron presa y le llevaron a un campo de concentración donde le tenían trabajos forzados en un torno y horas de horas, tanto que estaba cansada y se cayó sobre el torno y le cortó la cara. Y fue a parar los alemanes habían creído que era una persona que tenía, que había sido buena trabajadora, entonces le cogieron y le metieron en un hospital. Cuando los alemanes ya se largaron de ahí, se largaron incendiando el hospital. Entonces, gracias a Dios, ahí hubo una enfermera que le había estado cuidando a mi tía Irene y esta rompió los vidrios y todo del hospital que estaba incendiándose y le sacó y le salvó la vida. Y después llegaron los soldados holandeses, de los cuales uno de ellos se hizo cargo de mi tía Irene y les llevó a un hospital en Budapest.
y posteriormente se casó y ella vivía en Holanda. ¿Qué puedo decir de los años de la guerra? El resultado de todos estos años de guerra fue que los nazis asesinaron a más de 80 personas de la familia cercana mía o de mis padres. A 80 personas de mi familia fueron asesinadas. Bueno, después vienen lo que es los años de recobrar la vida cuando regresaron a Rumanía. Mis padres, es una foto de mi padre en el año 1946 y la que sigue está con mi madre también en el mismo año, creo. Si le puedes pasar, Sebastián, la siguiente. También el año, ahí se conoció con mi madre y se casaron en el año de 1946. En ese año también se casaron un par de tías mías, la Rosa Soldan Rosa con Elías Soldan y mi tía Herminia con Saúl Soldan. También se casó la hermana que estaba contando, Irene, con este soldado, ¿cómo se llama? Holandés, Jan Breman. El hermano menor la otra hermana, Suri, que estaba casada, fue llevada al campo de concentración, ella, su marido y el hijo, y obviamente ahí les asesinaron. El último de los hermanos, que era Herman, él al principio estuvo también en Hungría y hasta que un día en la calle le cogieron también le fueron llevando a un campo de concentración, pero ya esto fue en el año 45, a comienzos del año 45. Él después, después de la guerra, salió, fue a parar con gente joven que había ahí, fueron a parar en Chipre, y después él emigró a Israel, donde fue miembro de la Haganá, y después también trabajó en el servicio secreto israelí. Años más tarde, él también emigró a Ecuador. De que era el mayor de todos, que era mi tío David. Él nació en el año de 1910 en Rona de Sus, y después de la escuela, cuando aún era muy joven, fue a parar a estudiar en una yeshiva en la ciudad de Shomio, donde vivía con sus tíos. A la edad de 26 años, mi tío David emigró al Ecuador, que fue traído por la familia Gross. Ya les hago después un relato de la familia Gross. Fue traído por la familia Gross para que asuma las funciones de líder religioso en la pequeña comunidad de Ambato. Y sí, era el líder religioso de Ambato todo el tiempo que vivió ahí. Tengo ahí unas fotos que siguen. Yo nací en el año de 1947 y apenas había nacido ¿cómo se llama? Se preocuparon, a ver, no sé si les hago la referencia al revés. Cuando fueron liberadas del campo de concentración, tanto mi madre como mi tía Rosa, uno de los soldados ingleses le escribió a un primo de ellas, que era Joe Pasternak. Era el hijo de uno de los tíos de mi madre, sí. Este Joe Pasternak él emigró de Rumanía, fue a parar en Alemania y ahí trabajaba como salonero en los estudios de Universal.
Y la gente ahí de los estudios después le fue dando otros trabajos, ya se hizo ayudante de camarógrafo, después ayudante de producción. Algún día les llevaron a Estados Unidos y en Estados Unidos sí, siguió desarrollándose y hasta que llegó a ser uno de los fundadores de la famosa Metro Goldwyn Mayer. Este Joe Pasternak tenía contacto con mi tío David, que vivía en Ambato, y entonces se comunicaron entre los dos y cada uno comenzó a hacer todos los esfuerzos posibles para sacar a la familia de Rumanía. Obviamente mi tío David lo que hacía era tratar de traer la familia a Ecuador, a Ambato. Entonces, después de un viaje torturoso por todo lado, las familias fueron a parar en Francia, en París, y estuvieron ahí casi un año hasta conseguir las visas para venir a Ecuador. Ahí estaban en Francia, estaban las tres parejas, tanto mis padres, la Rosa Sordan con su marido y Raúl Sordan con mi tía Herminia. Finalmente, después de haber conseguido las visas y todo lo demás, llegaron a Ecuador a bordo de un barco que se llamaba Cabota. Llegaron en agosto de 1948. En el mismo barco llegó también otras familias de migrantes judíos, que era la familia Berkovich, una familia Ziskind, una familia Neyman, la familia Straka, y parece que dos familias más. Si no me equivoco, una de ellas era la familia Isakovich, que después vivía en Riobamba. La gente que le había llevado es un poco la historia ahora de la comunidad judía que había en la ciudad de Ambato. Estaba la familia Gross, que tenía una inmensa fábrica textil, tal vez era en esa época la fábrica textil más grande que había en el país. Tenía más de 500 empleados. Y finalmente, algún rato por la insurgencia laboral, que era manipulada por sindicalistas comunistas, provocó que muchas fábricas cerraran. Y la mayor parte de las familias judías que quedaban en Ambato, que estaban en Ambato, veían su futuro en otros países. Unos emigraron a Canadá, otros emigraron a Estados Unidos, otros vinieron a Quito. Y así se fue deshaciendo un poco la comunidad judía de Ambato. En una época, en los años 50, había aparentemente 60 familias judías que vivieron en la ciudad de Ambato, y ellos contribuyeron enormemente al desarrollo industrial y al comercio. Algunas de las familias que estaban en Ambato eran la familia con sus hijos Juan y Pedro, que tenían la fábrica de mallas y de alambres de púas, y que después se trasladaron a Quito. Después estaba obviamente esta familia Gross, que es la que mencionaba, y que tenía tejidos que exportaban a todos los países vecinos, y en algún momento ellos, cuando hubo estos problemas del sindicalismo, parece que migraron a Chile. Después había una familia Kudesh, era una pareja de húngaros que tenían en Ambato una de las primeras curtiembres y tenerías. Y eso desarrolló una enorme industria de cueros en Ambato. Después había el señor Max y su hijo Herbert, que tenían un restaurante en la calle Sucre. Después estaba Jaime Kipperman, que era proveniente de Besarabia, y él tenía un almacén. Él se casó con una señora llamada Rosy,
que también vino en el mismo barco que llegaron mis padres al Ecuador. Y ellos tuvieron 2 hijos, Jacobo y Anita, y algún día emigraron a Canadá. Había la familia Ziskind, que tenía una fábrica de embutidos y producían una serie de salamis y carnes ahumadas. Había un señor, Mortjo Bowman, que era un solterón que tenía un almacén de telas en la calle Mera. Había la familia Spector, que eran originarios de Besarabia. Tenían un almacén de telas y chalinas en la calle Mera. Y tenían dos hijos, Oscar y Clara. Cuando ellos emigraron, mi tío Elías les había comprado el almacén que tenían. Y finalmente después parece que ese almacén es el que llegó a manos de mi madre o fue comprado por mi madre. Había una familia Samek que también tenía una carnicería. Había la familia Erstein. Era una pareja mayor que era originaria de Alemania y que allá había tenido una inmensa fortuna. Y el señor Erstein pasaba todo el tiempo en la casa, era una persona enferma de asma, entonces nunca salía de la casa y la única que salía era su mujer y tenía una colección de estampillas tremendamente grande. Alguna vez de niño fui a parar ahí y era un cuarto enorme, lleno de álbumes de estampillas y en eso se pasaba todo el tiempo. Después estaban también la familia Bernstein, que eran originarios de Alemania y tenían un restaurante muy famoso en Ambato, en la calle, cerca del Parque Ceballos. Había después las señoras Pintus, que tenían una pastelería y un restaurante que les llamaban Trocadero y que era en la calle Ceballos. Después estaban también los hermanos Abramson, que después migraron a Quito. Ellos representaban varias fábricas textiles y distribuían telas tanto en la ciudad como en la región central del país. Estaban, como no, los hermanos Prucci. Los hermanos Prucci tenían también un almacén en la calle Mera y Bolívar. Y prácticamente los 3 hermanos mayores tenían el almacén, que eran Isaac, Morris y Dutzi o David. Y en ese almacén se podían encontrar los mejores casimires en esa época, creo que eran Marzotto o algo así. Pero los mejores casimires tenían la familia Prucci. Después había otro hermano, el menor de ellos, Jaime Prucci, que tenía otro almacén por su cuenta. Y después, obviamente, estaba también Simón, que era una persona de lindísimo carácter, amable, pero él vivía en Quito. Años más tarde, en Ambato llegó la familia Pientnagura. Ellos llegaron a Ambato y fundaron ahí el famoso Salón Metro. Había judíos en las ciudades vecinas, en Baños, en Riobamba, y que venían frecuentemente a Ambato, sobre todo la gente de Riobamba, porque en Ambato teníamos una sinagoga que era regentada ahí por mi tío David. Entonces, de Riobamba venían algunas familias como los Isakovich, que también eran originarios de Rumanía. La familia Plitman, que tenía una fábrica de cubrecamas en Riobamba. Los Weiss, que en algún momento dejaron Riobamba y pusieron en Quito, en la calle Amazonas, el primer lugar donde se producían y se vendían helados de yogur. Estaba Wolf Feldman y su mujer Yitte. Estaba un señor, no me acuerdo el apellido, se llamaba Zuni, que viajaba trayendo casimires. Estaba Dejuray, que era agente de una fábrica de suéteres.
un tiempo venía, no sé si de Riobamba o de Quito, siempre venía la familia Fleischer. Después en Ambato estaban los dueños de la Villa Gertrudis, que si no me equivoco, eran parientes o tías de Alberto Dorson. Y bueno, prácticamente esa es la comunidad judía de Ambato. Y después de el fallecimiento de la señora Bernstein, de Elsa Bernstein, y la salida de mis padres en el año 1989, no quedó ninguna familia judía en Ambato. La foto anterior, si le regresas, por favor, la foto anterior, Sebastián. Bien, esa es una foto de una parte de la colonia judía de Ambato. Y para uno de los desfiles de la fiesta de la fruta, hicieron un carro alegórico. El carro alegórico era un canasto y encima todo cubierto de flores. Y lastimosamente no se ve muy bien, pero arriba íbamos los niños disfrazados de flores. Yo espero que a mí por lo menos me hayan disfrazado de pensamiento, de lirio o lo que sea, pero no, que no me hayan disfrazado de floripondio. Eso hubiera sido terrible. Lastimosamente atrás, el resto de la colonia judía estaba detrás del auto y no salieron en la foto. El lugar donde iban a pasar vacaciones los judíos de Ambato era Baños, obviamente. Entonces ahí aparecen algunas fotos donde que están las familias judías familias judías en Baños. La otra también creo que es de lo mismo. Las otras fotos también ahí están de baño y ahí estamos nosotros como niños, mi hermana, yo y mi primo Abraham. Puedes pasarle la próxima. Bueno, de mi padre, esto sí es una cosa seria. Mi papá siempre tuvo el concepto que trabajar estaba ligado con algún esfuerzo físico. Y por supuesto, siempre se le veía con alguna herramienta en las manos. Apenas nos habíamos acomodado en Ambato, mi padre consiguió el trabajo en la central eléctrica de Río Verde, era la mayor central eléctrica que se estaba construyendo en el país. Y ahí estuvo él a cargo del montaje, de la maquinaria y de las turbinas. Pero el 5 de agosto de 1948 vino el gran terremoto de Ambato y la gran planta eléctrica quedó completamente destruida. Buscando nuevamente qué hacer, se puso a reparar un molino de trigo en la ciudad de Ambato. Parece que ese molino le pertenecía a una familia Coloma. Infelizmente, cuando acabó la reconstrucción del molino y le puso a funcionar, no tenía con qué trabajar porque no había en el país la suficiente producción de granos para moler. Para 1950, mi padre puso un taller mecánico en la calle La Lama en Ambato, en los bajos de la familia Naranjo Noriega. Y él comenzó a construir las primeras cocinas de leña hechas en hierro que se fabricaban en el país. Todas las cocinas que había antes en el país eran importadas de Estados Unidos o de Europa. Es más o menos del tipo, no es esta una cocina hecha por mi padre, pero eran el tipo de las cocinas que él hacía. Y obviamente después inventó el ponerle adentro tubos donde hacía circular agua. Y obviamente la gente comenzó a tener agua caliente gratis en la casa. Como no había, perdón, como en el país en esa época no había mucha maquinaria para trabajar metales, y si hubiera habido tampoco mi padre tenía la plata para comprarla, entonces
casi todo el trabajo que hacía le hacía a mano. Las dificultades comenzaban desde conseguir tornillos. Entonces, como no había tornillos, mi padre se hacía los tornillos. Cogía una varilla de hierro y con una terraja le hacía una rosca. Después les cortaba, le achataba un lado y después con una sierra le hacía un canalito para poder meter el destornillador. Las puestas para la leña, el cenicero y el horno, él compraba hierro fundido que eran de muy mala calidad. Entonces venía a Quito y les enseñaba a sus proveedores de las partes fundidas a fundir el hierro correctamente. Finalmente tenía unos excelentes productos, lo que le valió que la ciudad le otorgue el primer premio en la primera exposición industrial que hubo de la Fiesta de la Fruta y las Flores, del 17 al 25 de febrero de 1951. Fue la primera feria de la fruta y de las flores y a mi padre le otorgaron el primer premio. Para 1952, mi padre, cansado del enorme esfuerzo que necesitaba para hacer las cocinas y por la muy baja rentabilidad que obtenía, cerró la metalmecánica y compró una fábrica de jabón a una de las familias judías del señor Desiderio Mittelman. Él compró la fábrica esa por 5,000 sucres, de los cuales 2,000 le habían prestado mi tío David. La fábrica funcionaba en un galpón en el lado occidental de la calle Bolívar. Y ahí me acuerdo que hacían el jabón al comienzo en unos tanques metálicos donde que diluían el aceite, las grasas, le ponían ácido sulfúrico, después le neutralizaban y fundían en unos inmensos moldes de madera recubiertos con lata. Y después esos bloques, cuando estaban fríos, ya les cortaban con alambres a mano y después en una mesa en los pedazos pequeños. Los jabones que hacían eran muy famosos. Había uno que se llamaba Águila de Oro, pero el más famoso de todos era uno que le llamaban Azul Moteado. Era tan fantástico ese jabón que él mandaba el jabón a Quito y vendían aquí en el almacén El Globo y también en Riobamba y en otras ciudades. Yo me acuerdo que mandaban un cajón con 100 pedazos de jabón, costaba 40 sucres en esa época. La gran atracción para nosotros los hijos de la fábrica de jabón era cortar los cuadraditos chiquititos del jabón, ya sea para hacer el famoso azul moteado o también los jaboncitos de tocador que iban a parar en los restaurantes, en los hoteles. Mi padre, obviamente, en su calidad de mecánico, no podía quedarse así. Se construyó una prensa hidráulica para sacar el aceite de higuerilla y, por supuesto, todas las piezas construidas por él mismo. Las pepitas de higuerilla tenían un sabor fantástico, no así el aceite, así que me tragué alguna vez tantas que tuve diarrea por 3 días. Pero para 1958 ya aparecieron las fábricas grandes de jabón, como Industrias Ales y otras. Y claro, era imposible competir, así que mi padre se deshizo de la fábrica de jabón. Para 1959 tenía un aserradero con el cual trabajó unos 2 años. Y ahí, claro, para nosotros los niños era fantástico. Los pedazos de madera y las tiras de madera que salían de ahí para hacer arcos, flechas y espadas y qué sé yo, a veces zancos, garrochas, que era el juego nuestro. Lo mejor de todo para mis hermanas y para mí era vender los sacos de acerrín que vendíamos
a 4 reales, a 40 centavos de sucre, lo cual incrementaba nuestra economía, por supuesto. Para 1962, mi padre fundó una fábrica de tejidos que se llamaba Atlantic. Y aquí, esa fábrica producía suéteres con unas máquinas que había comprado, comenzó comprando en Quito, también a una de las familias judías. Para 1975 él cumplió su gran sueño, que era conseguir un molino, y consiguió el molino Tirulum, que estaba en las orillas del río Ambato, y ese molino se convirtió en Molinos Friedman. Era un lugar fantástico, un molino que tenía más de 80 años, y con el tiempo, digamos, todas las máquinas que había ahí, canales por donde corría el trigo, eran de madera, sobre todo de pino y de ciprés. Y con los años que había caído el polvo de la harina y que limpiaban, iban lijando la madera. Y era fantástico, era todo un museo ese molino. Tanto así que había mucha gente que hacía el viaje a Ambato solo para conocer el molino. Bueno, de mi madre quedó en 1951, comenzó a trabajar como empleada en un almacén de la familia, con un famoso sueldo de 200 sucres al mes. Y después un buen día, un amigo, Moishe Drag, que vivía en Quito y que le vendía suéteres, no solo le cominó a que ponga su propio negocio, y fue tan generoso que le ofreció su garantía personal ante cualquier proveedor que hubiera requerido para poner el almacén. Así que mi madre en 1952 fundó su propio almacén en la calle Mera y comenzó vendiendo suéteres, cobijas, pañolones, y una gran parte de los suéteres le compraba a la fábrica Vogue, que eran de los señores Traca, que habían emigrado junto con ellos a Ecuador en el mismo barco. Y también, obviamente, de la fábrica de la familia Piengnagura. Cuando mi padre había fundado la fábrica de tejidos en el 62, obviamente el almacén de mi madre se convirtió en el lugar de distribución de los suéteres. Y obviamente el lugar del almacén de mi madre era un lugar donde que también iban a parar todas las señoras de Ambato a conversar un rato. Y obviamente también a veces a comprar alguna cosa. Pero más que todo era para estar conversando. Era un lugar de reunión de las amigas. Bueno, en 1980, a los 30 años de haber comenzado el negocio, mi madre definitivamente cerró el almacén. A ver, prontamente, no sé qué les puedo contar de mí. En mi niñez todo era como típico en las ciudades pequeñas, desde un sinnúmero de vacunas, no como las que ahora ponen triples o quíntuples, sino para cada una de las cosas te ponía una vacuna, que venían con unas jeringuillas de vidrio enorme y con unas agujas del tamaño que hoy utilizan para inyectar a los caballos. Así que eso era uno de los sufrimientos que teníamos. Otro sufrimiento que nos tocaba a los niños eran las frecuentes dosis de aceite de ricino, disque para desparasitarnos. Nos daban una botellita de aceite de ricino y nos tenían 3 días sentados en el baño. Y cuando conseguían, y obviamente también para que crezcamos sanos y fuertes, nos daban la famosa emulsión de Scott, que era un aceite de hígado de bacalao de sabor asqueroso, y era para que vamos a crecer sanos y fuertes. Pero claro, tuvimos una infancia despreocupada y feliz, jugábamos obviamente en la calle, con un sinnúmero de juegos, y
los que eran comunes y los que nos inventábamos. O nos metíamos a la mecánica del maestro Maya, de donde salíamos embarrados de aceite. Y cuando conseguíamos un par de centavos, obviamente corríamos a la próxima esquina a comprar 8 chocolatines por 2 reales en la tienda del cara de careta. Ahí es una foto de cuando estaba en la escuela. A mí me mandaron a la escuela ya a los 5 años, porque según mi mamá yo era demasiado travieso. Y recuerdo que hasta el año 53 o 54, como consecuencia del terremoto que había habido en Ambato en el año 49, nos daban en la escuela todas las mañanas una taza de leche. Y era una leche que era preparada con leche en polvo, con leche clean, con agua de la llave y cocinada sobre un fogón de leña y mezclado con un palo cualquiera. Y siempre tenía un sabor a quemado horrible. Pero claro, éramos un grupo de muchachos alegres y lindos amigos que nos ha durado la amistad hasta el día de hoy. Aquí les puedo hacer rápido un comentario de dónde viene el famoso nombre de Puyo. En la casa hablaban húngaro, mis padres hablaban húngaro, entonces cuando estaba jugando en la calle y era hora de comer, salía mi madre y me llamaba en húngaro Puyo, que quiere decir pollo. Pero ahí salió mi gran amigo Humberto Garcés y salió corriendo y fue a la escuela. A este le han sabido decir Puyo, es Puyo. No se llama Abraham, se llama Puyo. Entonces, de ahí quedó el nombre de Puyo. Bueno, los años, de ahí quedó los años de colegio y estuve en el colegio Bolívar, a excepción de 2 años que estuve en la Academia Militar. No sé si le puedes pasar las otras fotos. 2 años estuve en la Academia Militar y después volví al Colegio Bolívar. Ahí en esa época del Colegio Militar era, síguele las otras 2. Hay otras 2 fotos, Sebastián. Y ahí era todo un angelito deportivo. Nunca era bueno, nunca era una maravilla, pero era de los buenos del montón. No tan malo tampoco no era. Pero sí, esa era la vida que teníamos. También era parte de la banda de guerra de la Academia Militar, también de la banda de guerra del Colegio Bolívar. Un tiempo más tarde, entre un par de amigos, hicimos un conjunto musical que se llamaba Los Crazy Boys. Y como consecuencia, eran poquísimas las farras que nos perdíamos porque nos invitaban a todo lado. Entonces, en todo lado aparecían los famosos Crazy Boys y por supuesto que nos convertimos en unos bailarines imperdibles y no nos faltaban las farras. Pues para el año 1964 vine a estudiar en la Politécnica en Quito, donde estuve hasta comienzos del 68. Y una de mis grandes aficiones fue el andinismo, tanto así que fui uno de los fundadores del club de andinismo de la Politécnica. No creo haber escalado más de unas 15 montañas en el Ecuador, porque tenía la maldita costumbre de volver siempre a las mismas, como por ejemplo a Diniza, donde había estado 13 ocasiones. Por supuesto que coronado apenas unas 4. Tengo una pequeña nota de la época esta. En algún momento, cuando estaba oyendo la nostalgia de Teresa Piegnagura, me acordé que alguna vez el doctor Paul Engel, no sé, de alguna forma se enteró que era andinista. Y entonces me invitó a que vaya un fin de semana con ellos al Diniza.
Y entonces fuimos Teresa, Jaime Pignagura, me parece que era Paul y su novia o su esposa, que también iban ahí, y yo. Y el doctor Rengel se pasó todo el tiempo insultando porque malditos guambras no le podían seguir el paso al que él iba. Y él debería haber tenido en esa época por lo menos unos 70 años. Claro, después en la Politécnica no faltaba más, también se formó un grupo musical que eran los famosos Owls, los búhos, y era muy inusual porque la Politécnica era conocida como Norios, y esto no, obviamente nos dio también la oportunidad de andar de farra en farra y también de ir a dar serenatas, inclusive cargando un piano en un camión. En 1968 fui a estudiar química en Alemania, en Aachen, y ahí además conocí a Gaby, una fabulosa mujer con quien nos casamos en el año 72. De regreso a Ecuador, trabajé primero en una fábrica textil donde estaba a cargo de la tintorería, luego en ventas. Después estuve trabajando en una empresa distribuyendo productos farmacéuticos y también en la representación de la empresa suiza Siwa Geigy, y me precio de ser el introductor de los estabilizantes para plásticos y las resinas epóxicas en el Ecuador. A partir de enero del 76 entré a formar parte del grupo suizo EMS-Chemie, donde fui gerente para el área de Latinoamérica, y entre otras funciones también formé parte del grupo de investigación y desarrollo de copolímeros para la industria plástica. Aquí estuve durante 23 años. Por insistencia del grupo suizo comencé a formar una empresa química que estaba dedicada a la producción de productos para la industria automotriz, que después esta empresa fue creciendo poco a poco, convirtiéndose en un pequeñísimo conglomerado con divisiones químicas, textil, insumos para la industria plástica, insumos para la industria de la confección y distribución de plásticos de ingeniería. Yo creo que he tenido muchas satisfacciones en mi vida, pero creo que las puedo resumir en las siguientes. Primero, he tenido muchos éxitos y unos tantos fracasos. Las dos son sumamente importantes porque de los triunfos uno disfruta, pero de los fracasos uno aprende. Lo que sí me precio es que nunca ordené hacer ningún trabajo que yo no lo haya hecho antes. Segundo, tengo un montón de amigos. Alguien me preguntó cuánto vale un amigo. No sé, porque a mí todos me llegaron gratis y les quiero muchísimo y les respeto muchísimo. Claro que en la vida también encuentras personas desagradables, pero ahí siempre he aplicado la filosofía Zen. No camines delante de mí porque a lo mejor no te puedo seguir. No camines detrás de mí porque a lo mejor te voy a estorbar. No camines al lado mío porque a lo mejor el camino se vuelve angosto. Más bien ándate a la mierda y desaparece. Entonces, eso más o menos. Tercero, me han dicho que para ser feliz uno debe hacer tres cosas. Tener un hijo, yo tengo dos. Es Mauricio y el otro, el que sigue puedes pasarles Patricio. Sembrar un árbol. He sembrado un montón de árboles, aunque solo uno que otro han crecido. Escribir un libro, sí, escribí dos. El uno que es la historia de mi familia y el otro un poco notas de los amigos míos. El libro mío se llama Después del silencio y eso se refiere porque en la vida nunca nos contaron, mis padres nunca nada, no querían estar recordando la niñez triste, los años de la guerra, los sufrimientos que habían tenido. Y realmente nos costó un montón de trabajo el poder recoger toda la historia. Es un trabajo de casi 11 años. Y digo nos porque
tuve que, lo que tenía era, ¿cómo se llama? La enorme ayuda de mis dos hermanas, Susana y Judith, de la Suki de la Tubi. De ahí, todo lo que me queda es de una familia linda, una mujer muy guapa y extraordinaria, que está por ahí la foto, no sé si ya pasó. Y claro, tengo 2 hijos y tengo 4 extraordinarios nietos que están, si le sigues. Es una foto antigua, hace unos 10 años. Síguele pasando cuando están todavía chiquitos. Pásale para adelante, más. Pásale. Es la familia en Israel, perdón, después están mis nietos. Regrésale uno. Sebastián, regrésale uno hacia atrás. Uno hacia atrás. Daniel, que ya va a cumplir 17 años, más el siguiente David, el siguiente Mauricio, todos con el look de COVID-19, y Manuel, el más chiquito, el hijo de mi hijo Patricio. Bueno, finalmente no tengo yo cómo aburrirme. En el trabajo me dedico hoy día más a la investigación y desarrollo de nuevos productos. Más privadamente tengo un montón de hobbies como fotografía, coleccionar algunas cosas y sobre todo doy gracias a Dios que soy ingeniero químico de profesión y entonces me dedico a investigar cómo transformar la cerveza, el vino, el ron en orina. Muchas gracias. Creo que la última dice todo lo que uno siente. Eso es, amigos. Gracias. Ahora sí podemos Qué gusto. los micrófonos y saludar al Puyo. Sí, cualquier cosa que Sí, Moni. Me gustaría acotar un par de cosas, Puyo. No sé si me estás oyendo. Te Soy oigo Germán. bien, te oigo, dime. Gracias. Entré un poco tarde, pero alcancé a escuchar un par de cosas. Por ejemplo, esto del terremoto de Ambato. Fue en el año 49, el 5 Perdón, de agosto. 49, sí. Porque justamente mi hermana ahí tenía 11 días de nacida. Y es eso. Otra cuestión, te voy a enviar una foto. Yo tengo una de las cocinas que hacía tu padre. Qué chévere, qué lindo. No sabes cuánto he andado buscando una para fotografiarle. Yo tengo una. Qué lindo. Puyo. Mañana te mando la foto. Hay otra cosa que quería acotarte ahí, Puyo. Así, lo de las cocinas. En todo caso, mi abuela, que en paz descanse, Elsa Bernstein, que estuvo aquí. Bueno, también es una historia larga y algún día ojalá haya oportunidad de conversar al respecto. Estuvo aquí en Ambato en ese tiempo con muchas de las personas, incluso con tu madre y tu padre. Claro. Ella iba a charlar en el almacén de tus papás. Por supuesto. Y había toda una jorga de migrantes de ese tiempo. Claro. Lo que pasa es que siempre fue una cuestión bastante dolorosa, entonces era muy difícil conversar de ciertos temas, tanto Así con es. mi abuela como con mi madre, entonces te debe haber pasado lo mismo. Sí. Era revivir cosas duras, cosas dolorosas, entonces lo que contaban de a buenas, digamos, o voluntariamente, estaba bien, pero hacer preguntas era difícil por lo doloroso. Así es. Y me alegra, Puyo, que estoy conversando de esto
sería bueno hacer varias reuniones de esto y hablar de memorias que tenemos y que, bueno, más que memorias, ahora ya son historias y que vale la pena mantenerlas y vale la pena difundirlas. Claro. Justamente eso en medio del tema de no olvidar y no permitir el Y olvido. no permitir Así que se es. olvide. Por eso la comunidad judía tiene este espacio de nostalgias. La señora Mónica quería hacer una consulta, una pregunta, algo. Buenas noches. Yo soy Mónica Holguín Puyo. Soy ¿Cómo estás, hermana de Moni? Adolfo. ¿Cómo estás, Moni? A los años que te veo. Y qué gusto haberte visto a los años. Primero quiero felicitarte. Me encantó esa sencillez con la que cuentas la historia de tus antepasados. Increíble la vida que llevaron, pero qué forjadores, qué luchadores por salir adelante. La historia de la guerra en los campos de concentración es algo que a mí siempre me obsesiona y hubiera querido, qué pena, capaz que soy, hasta cierto punto usaré esta palabra, morbosa, pero me encanta saber la historia de primera mano de las personas que pasaron en los campos de concentración. Luego, mi mamá frecuentaba muchísimo el almacén de tu mami, de la Claro. señora Margarita, porque mi mami cosía para todas las personas de aquí de Ambato. Claro. Y se identificaban porque eran las dos bueno, tu mami rumana, ¿no? Rumana. Sí, sí, sí. Y mi mamá pues de ancestro alemán. Entonces, y yo iba acompañándole a mi mamá y se dedicaba a la charla con la señora Margarita y yo ahí hice amistad con la Susana, con tu hermana. Con Y azúcar, las sí. dos, sí, las dos estudiamos en el centro. Sí. Claro, cómo no. ¿El centro escolar, será? Sí, Te trabó el audio. Al Qué Ecuador, pena. del Hola, señor Sergio Pepe. Santos. ¿Y nosotros podemos felicitarle? Te trabó el audio de Mónica. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Hora de propiedad, perdón. Se le ¿Perdón? trabó su- Un Sí. comentario, si puedo hacerlo ahora, Sebastián. Por supuesto. Mencionaste a mis padres y yo que nací en Ambato, que vivíamos ahí. Soy Juan Conen, por si acaso, si no Sí, sí. saben Sí. con quién está. Nosotros salimos de ahí en el 48, antes del terremoto. Ya vivíamos en Quito en el 49. Pero tú mencionaste el restaurante del señor Max. Sí. Justo el día del terremoto, mi padre, madre y mis dos hermanos fueron a Ambato y les cogió el terremoto en Ambato en el restaurante del señor Max. Ahí estuvieron almorzando durante el terremoto. Salieron corriendo, llegaron a Quito y mi padre se dio cuenta que tenía en el bolsillo, se había guardado los cubiertos del restaurante del señor Max. Él luego emigró y se fue a Indianápolis, si no me equivoco, y debe ser por el año 58, 60, que mis padres estuvieron por ahí porque mi hermano Pedro iba a la universidad en Indiana. Así que le fueron a devolver al señor Max los cubiertos que se habían robado en el año 49. Así que Oye, una Juan. historia de la gente de tu Ambato. Juan, zápame de una curiosidad. La fábrica existía años después en el año 50 o más, había todavía la fábrica. Bueno, el año 48, la fábrica, mis padres vinieron a Quito, establecieron la fábrica aquí en Quito
en la zona de la Floresta, más o menos. Sí. Y existió ahí la fábrica hasta el año 69, 68 como fábrica, luego como bodega también unos años más. Y ahora mi hijo tiene un local ahí. Mi hijo y mi nuera tienen locales ahí porque mantenemos el sitio, mantenemos la fábrica todavía. Bueno, mantenemos la casa y el sitio donde estuvo la fábrica. Ahora es restaurante y un sitio para reuniones y eventos. Ah, chévere. Hay un señor Héctor que tiene que conectar su micrófono para poder hablar. Está apagado su micrófono. Tienes que conectarte al micrófono, Héctor. No se escucha, Héctor. Abajo a la izquierda tiene el icono del micrófono. Tendría que enseñar. El Héctor. No, no lo puedo encender. Mientras Héctor intenta, a ver si lo ayudamos desde acá. ¿Había una persona más que quería hacer un comentario? Yo, una pregunta, Sí, dígale, Mónica, al señor Puyo. A ver, Puyo, yo te preguntaba que qué es de tu hermana Susana, qué es de la vida de ella. Ya, dos de mis hermanas, la Tubi y la Zuka, viven en Israel. Y la menor, la Debbie, ella vive en Estados Unidos. Ya. La Zuka. Ahora creo que no me oyeron una parte, pero te quería contar, por si te interesa, que el molino Tirulum está exactamente igual que cuando vos describías. Yo también le conocí cuando era chiquita, porque mis papás eran muy amigos de tus papás y fuimos una vez a hacer un picnic ahí. Entonces, yo me acuerdo clarísimo del molino, porque la parte de Aguaján, donde queda el molino, es un sitio lindísimo. Está justo en la ribera del río Ambato. Y ahora es propiedad de la familia Pacheco Herbas. Sí. Está exacto. Hay una cuestión, en ese molino un tiempo trabajaba mi hermano Johnny con tu papá. Pero había una cuestión que quería hacerte notar, Puyo, que sería interesantísimo algún rato hablar un poquito más de ese tema y detallarle un poco más. Mi suegro, Rodrigo Pachano, él organizó aquí en Ambato el comité antinazi, que hubo aquí un comité de eso. Y vino un coronel francés de la resistencia, el coronel Meriget, que se casó con Nela Martínez y organizaron ese comité. Y justamente ese comité funcionó y tuvo alguna actividad que es muy interesante. Y es una cosa que después este comité antinazi que dirigía mi suegro se convirtió en un comité pro construcción del monumento a la primera imprenta. Yeah. Era secretario ahí un señor Mayorga, papá de Lubita Mayorga, algunos le deben conocer. Entonces, habían tenido algunos fondos y el municipio de Ambato le hacía un monumento post-mortem, lógicamente, a mi suegro. Entonces, recababan fondos para hacer ese monumento, el municipio. Y vino el señor Mayorga, que había sido tesorero del comité antinazi, y entregó los fondos que habían sobrado del comité, de ese comité antinazi y del comité pro primera imprenta, para que hagan y terminen el monumento a mi suegro. Sí. Y hay algunas historias muy interesantes de esa organización. Es hora de recogerles. Sí, Sí.
Voy a hablar. Bueno, Quiero también hay... agradecerte mucho por tu intervención. Me encantó, al igual que tu libro, y prometo que ahora que el libro ya está en mis manos, llega al Colegio Einstein para la biblioteca, porque es una historia muy, muy interesante la de toda tu familia. Prometo que el libro llega al Colegio Einstein. Un abrazo, muchas gracias, Puyo, por todo. Gracias, gracias. Sí, Tere. Puyo. Puyo, Mauricio, sí un me acuerdo. abrazo. Tere quería decir algo. Gracias, gracias, Pepe. Puyo, sí me acuerdo. Puyo, yo sí me acuerdo de la vez que estuvimos en la montaña. Ah, sí. Sí. Eso debe haber tenido más de 70 años en esa época, ¿no? Papá subió hasta los 80, hubiera subido hasta los 100 si le dejábamos, pero ya no le dejamos. Por eso debe haber sido, espérate, el año 67 por ahí. Papá nació en el 7, entonces tenía 60 años, claro. Para ti que eras joven, uno de 60 es una vejez total. Hoy en día ya casi los hijos van por ahí, al menos los míos. Así es. Felicitaciones. Gracias, Pepe. Mi querido Puyo. Darle nuevamente a nuestro amigo el Puyo Friedman. Yo tengo siempre el beneficio de leer antes que ustedes y ver la foto antes que ustedes, y te estaba muy, muy ansioso, con muchas ganas de escuchar la historia de la comunidad judía de Ambato y de la historia del Puyo. Así que muchísimas gracias. Lastimosamente, la comunidad judía de Ambato debe haber sido una comunidad importante porque, no sé, por ahí la Esther Pienagura me dijo, una comunidad judía es importante cuando tiene un cementerio. No sé si es así, pero... Bueno, sí hubo un cementerio en Ambato, en Ingaurco. Sí. Mi padre estuvo a cargo del cementerio cuando ya todas las familias judías habían salido, menos ellos, ¿no? Sí, porque mi abuelo estuvo enterrado ahí en el cementerio de Ambato, en Ingaurco. Y justamente, bueno, yo era joven en ese tiempo. Y yo hice el rescate, digamos, de los restos de mi abuelo y los llevamos al cementerio de Quito. En Quito, sí. Sí, porque ahí, ahora donde estuvo el cementerio, hay algunos almacenes, una mecánica, etc. Yeah. El señor Humberto Garcés también levantó la mano. ¿Quería decir algo, Humberto? Sí, muchas gracias. Hola, mi querido Puyo. Linda tu charla, qué lindos recuerdos en realidad. Han venido a mi mente todas esas vivencias que tuvimos desde la infancia. Vivíamos frente a frente, como tú recordarás, haciendo tantas travesuras, tantas cosas. Las trepadas al poste ahí frente a la casa del obispado, que era en ese tiempo, ¿te acuerdas? Claro. La casa del señor Coloma. Había el postecito ese en el que escalábamos continuamente. Creo que hacíamos concurso de trepadas ahí al poste este. Las vivencias también de los juegos ahí en la calle, porque antes como no había tanta circulación de vehículos, jugábamos en la calle, ¿no? Todos los juegos que se nos ocurrían eran realmente en la calle. Y claro, ¿cómo no me voy a acordar que tu mamá salía a llamarte Puyo, Puyo, cuando estábamos jugando juntos, cuando estabas en mi casa? Pero lo que sí te puedo asegurar, aunque me culpas de haber sido el que difundió el nombre Puyo en la escuela, te puedo asegurar que no salí corriendo al escuchar eso por primera vez. No salí corriendo a divulgar el que te decían el Puyo. Pero eso también iba a contar de que por qué le decían Puyo. Claro, justamente la mamá le decía siempre así, y entonces lógicamente para mí era el Puyo, ¿no? Nunca, ¿qué te diría? Yo creo que me enteré, no sé cuándo me enteré que se llamaba Abraham, porque desde los primeros días que nos conocimos, los primeros años juntos, siempre era el Puyo y el Puyo.
el Puyo se acuerda, dice que yo he sido el que ha difundido el nombre en la escuela, no estoy, no estoy muy consciente de eso, pero realmente sí recuerdo lo que siempre nos has contado y cuentas también en tu libro, que cuando ibas alguna vez con tu mamá al mercado, había el sitio en donde partían los buses de Puyo y gritaban al Puyo, al Puyo. Y que tú le dices a tu mamá, me están llamando, mamá. Y ella te contestó, no te están llamando ni nada. Qué gusto, mi querido Puyo, haberte escuchado, qué linda charla, qué lindo ver a Mónica, qué lindo ver a Héctor, a los queridos amigos, a Germán. Gracias. Qué gusto realmente, Gracias, Mónica, verte a los tiempos, mi querido Germán, un abrazo enorme a la distancia. Igual, mi querido Qué gusto Humberto. ver a la familia de Adolfo también, le veo así, aparece a ratos. Y el señor Héctor. Cuántas cosas que realmente deberíamos recordar de lo que vivimos en nuestra infancia, mi querido Puyo, y como tú decías, pues la amistad ha perdurado, después tuvimos también esa etapa de trabajo juntos durante un periodo de tiempo. Recuerdo cuando estabas con la representación de EMSA de Alemania, y tantas cosas lindas que hemos pasado juntos y seguimos pasando. Lo que sí, nunca ascendimos juntos a ninguna montaña, Puyo, eso sí. ¿No? No recuerdo contigo que hayamos ido a ninguna montaña en realidad. Pero sí, por supuesto, me acuerdo que estabas también inmerso en el montañismo, que es una actividad hermosa y que de alguna manera a ratos compartimos pues con Adolfo y el grupo de los andinistas, las viejas glorias del andinismo. Ahí veo a Héctor, a Mónica, qué lindo verles. Un abrazo también para ti, mi querido Héctor, para ti, Mónica. Qué linda oportunidad de saludarnos. Justamente Héctor ahora pude desbloquear su micrófono. Ahora sí ya puedo. Yo voy a tomar el movimiento de hacer un par de publicidades comunitarias. Así que Héctor, lo escuchamos ahora. Nada más una cosa, hay un paréntesis que no se llamó Puyo, sino se llamó Mono, ¿ah? Aló. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Ya, buenas noches, muchas gracias. Hola, Héctor. Yo creo que qué lindo encontrarme con todos los amigos y vale la pena hacer un poquito de la retrospectiva de qué es lo que pasó con toda la familia del Puyo y toda la comunidad en Ambato. Yo pienso que los primeros judíos que hicieron dinero en Quito empezaron a tomar vacaciones en Baños y esto ocasionó que las primeras familias de judíos abran hoteles en Baños. Y esto atrajo por la cercanía a Ambato a esa bella ciudad de buen clima, de tamaño manejable y con una mano de obra y espíritu de la gente muy emprendedora que hizo que, como decía el Abraham, lleguen 60 familias de judíos en cierto momento. Y Ambato le debe muchísimo a la comunidad judía porque el comercio, la manufactura y la industria arrancó prácticamente desde allí. Los ambateños siempre han sido emprendedores y negociantes, pero eran un poco desordenados. Yo creo que la influencia que puso la comunidad le dio un salto importantísimo. Por ejemplo, los almacenes de ropa que también el Puyo hacía notar, casimires finísimos, los Marzotto Príncipe, los sombreros Borsalino, Panizo, traían los Prucci. Habían máquinas de coser, la relojería más de moda tenían los Ruf. Yo recuerdo los Invicta y todas las cosas interesantes. Los primeros cafés que había en Ambato, porque yo soy ambateño y estoy muy orgulloso de ello, pero realmente el nivel de consumo todavía era un poco atrasado, digamos. Son los judíos los que trajeron los primeros cafés y restaurantes con mesitas de tela blanca y azul a cuadros, con visillos, con lamparitas. Yo recuerdo el primer salón Trocadero, no era el de la señora Pinto, sino el del Max, precisamente, que estaba por donde era la botica del doctor Valladares. En ese salón, por ejemplo, nosotros pudimos apreciar una cualidad de la comunidad judía.
y de una vez destruir para siempre esa idea del carácter cicatero que tienen los judíos. Yo no he encontrado gente más generosa que los judíos. Por ejemplo, mi padre tenía una muy buena, no muy buena, pero una situación muy holgada. Sin embargo, el Max nos regaló todo un juego de muebles para nuestra casa de campo que teníamos en Píllaro. Eran muebles ordinarios, todo, pero con un desprendimiento increíble nos regaló. Y cuando nosotros íbamos por la calle, los pruchi nos llamaban y nos encajaban gorras, chompas y una cantidad de juguetitos y cosas. ¿Dónde está el cicaterismo? Yo no he encontrado gente más generosa y hasta el día de hoy, y aunque no sé hasta dónde cabe decir, pero por ejemplo el Puyo ha heredado esa buena costumbre. Lo generoso que ha sido en todos los aspectos. Por ejemplo, el trato que da a sus trabajadores. Y esto siempre en Ambato ya se daba. Como mi padre era el contador de las 52 empresas que tenían los judíos, papá sabía exactamente cómo se afiliaba al seguro. Nunca un obrero de las empresas de los judíos reclamó que han sido estafados en afiliación al seguro. No sé si en ese tiempo había ya utilidades, pero había primas. Y las fábricas de los judíos eran muy generosas con su gente, lo que a veces los ecuatorianos no éramos. Entonces, a mí me parece que ha sido un aporte fabuloso y aunque como digo, no creo así que es el momento más indicado para hacer los halagos, pero el Puyo ha heredado esa generosidad, esa manera de proceder. Por eso es que los negocios le salen bien, porque es honesto, porque los empleados se pelean por trabajar donde él, porque es una suerte trabajar en una empresa como esa. Y en fin, yo creo que la comunidad ambateña les debe muchísimo. Luego habría ocasión de hablar un poco ya de las cuestiones personales, como cuando estábamos aquí en Quito y con el Puyo subíamos a cada rato a la Cruz Loma y al Pichincha y quería subir con botas de suela, de esas de botas de montar, y efectivamente subimos al Ruco, resbalaba, yo tenía que ir atrás sosteniéndole el taco de la suela para que se resbale. Los aguaceros que a veces nos agarraban y teníamos que regresar como carnavaleros, y en Quito ya había sol y estaba entrando la gente al teatro universitario y bajábamos hechos pájaros remojados, y la cantidad de amigos y amigas y la comunidad que aquí, cómo se nos abrió. Por ejemplo, había la Beneficencia Israelita, que era un cenáculo de los señores mayores, y el joven que manejaba la parte novelera de los chicos era el Puyo. El Puyo nos integró a unos 6, 8 ecuatorianos que habíamos, que poníamos la nota un poco más moderna, digamos. Y una de las cosas que me impresionaba es que en la Beneficencia Israelita, en las fiestas, los señores comían y consumían decentemente. Y nuestra mesa, la de los ecuatorianos, era llena de puchos de tabacos. En ese tiempo fumábamos como malditos. Era la única mesa sucia. Los señores no fumaban. Y estamos en unas fiestas maravillosas en donde se terminaba con música mexicana y naturalmente con el infaltable Abanajila. Luego habrá ocasión de hablar algunos otros pequeños detalles. Un abrazo para todos. Gracias. Levanta la mano. Levanta la mano. Bueno, yo quería, antes de cerrar, para poder grabar esta charla y poder compartirla con la comunidad, con los amigos y con la familia del Puyo, nuevamente agradecerle todo este esfuerzo y toda su buena voluntad para compartir su historia, y me voy a tomar el atrevimiento de recordarles a nuestros socios y amigos que el día martes, el martes que viene, tenemos en Judío Diferente Judío la vida de Chaim Weizmann, y esta vez vamos a contar con un orador de lujo, ¿sí?, que va a ser el señor Marcos Pekel. Y también recordarles que el próximo miércoles, otra ambateña, vamos a tener otra historia ambateña. La queridísima Esther Piegnagura nos va a acompañar en Nostalgias. Están todos invitados. Ambato presente, más que nunca. Ambato presente. Tienes que mandar... Lo mismo digo, Humberto. Mi querida Esther. También lo mismo para Germán, que vamos por ahí, para todos los pequeños amigos de la infancia. Esther, la Locha siempre habla de vos. Claro, Mónica, yo te recuerdo con mucho cariño siempre. La Locha te recuerda siempre. Estoy en contacto con ellos. Nosotros vamos a dar por terminado este segmento. Los amigos que se quieren quedar charlando viejos tiempos lo pueden hacer. Vamos a dejar abierta
el canal para que puedan... Muchas gracias. Por favor, invítenme también. Una vergüenza sobre Muchas gracias, Pollo. Un abrazo. Me despido de todos. A todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Del colegio OAS. Era una de las cosas más maravillosas que habría los ustedes. De un pequeño que se llamaba Emanuel Grubel. Oye, pero no sé, Héctor, tranqui. Emanuel Grubel tenía miedo de ir a Ambato porque le habían dicho que los ambateños pegan a los pretendientes de las ambateñas, que no son de Ambato. La primera vez que fue el Manuel, fue acompañado por el Esteban del Campo y me llevó a mí de guardaespaldas para que le abra la plaza. Que claro, con esa altura, ¿cómo no? A vos te llevaban para cambiar los focos. Además, pero logramos... Eres ambateño de altura, pues, mi querido Héctor. Así fue entonces, Tercita. Nosotros somos causantes de haber abierto la plaza. No pongas video. Nuestro. Deja oír La que está ahí. Gracias, Puyo. Gloria. Qué gusto. Muchas gracias. Puyo, te mando la foto mañana. Gracias, te agradezco. Chao, muchas gracias. Gracias a ustedes. Abrazos. Gracias. Chao, chao. Adiós, adiós, gracias. Chao. Qué pena. Bueno, ya me después. Bueno, la Mónica se ha cruzado 10 veces atrás de él. Sí, te pasa, sí. Un beso. Gracias a todos. Chao. Listo, ya está. Bueno. ¿No nos ven? Acá sí. No. Ahí es ya salí. ¿Cuál cámara es la que yo no tengo idea de... ¿Cuál es la que enfoca? La de la laptop. La laptop. La que está mandando las imágenes la grande. Ya. Bueno. Muy lindo. Muy bien. Qué charla más interesante. Qué ya buenísimo. Ya se fue hacer el puyo, decía. Sí. Pero el Héctor sigue ahí. Y no el Héctor mañana mi 10 está saliendo. Esto es antes de la sí, un cuarto. ¿Cómo quedamos? Claro, yo creo que esas horas.